Hay novedades, ¿no? Novedades que nos llegan desde Carondelet, movimientos de última hora que va haciendo el gobierno, ahora mismo que está aprestándose a administrar el país en el último tramo de lo que le queda a este agónico gobierno de Guillermo Lasso. Durante el fin de semana, y esto yo les comentaba ayer y les decía, ojalá podamos acceder a esa grabación para saber si es que era o no real, si es que era o no verdad lo que había publicado durante el fin de semana un medio digital, un portal digital con respecto de una declaración del general Paco Moncayo, quien decía, no soy parte de este gobierno. Hay narcogenerales, narcojueces, narcofiscales. Habló en esta declaración de que incluso la firma de la paz en Colombia provocó la migración de bandas criminales y grupos armados hacia el territorio de Ecuador, y que Ecuador nunca estuvo preparado para enfrentar las consecuencias de la firma de la paz que se dio después de el fracaso del plebiscito allá en octubre del 2016 en el vecino país. Habló de lo permeable que es la frontera, etcétera, etcétera, pero dijo, yo no soy parte de este gobierno, siendo él consejero y asesor presidencial en materia de seguridad nacional. Un cargo que fue creado por Guillermo Lasso, como muchas de las cosas que ha hecho el presidente y su gobierno, al son de la improvisación, que ha sido además la impronta y la hoja de ruta que ha tenido Guillermo Lasso y su gobierno durante estos 2 años. Improvisación. Finalmente, yo les decía ayer, ojalá podamos encontrar ese corte, porque yo lo busqué y no encontraba hasta ayer todo el foro del Conectas, creo que se hace llamar, este evento que es auspiciado por algunas organizaciones no gubernamentales y además medios de comunicación gubernamentales como TC Televisión y algunos otros portales digitales que son pro gobierno o pro embajada. Pero finalmente ayer encontramos, hay un extracto largo, unos 3 minutos más o menos, pero nosotros vamos a escuchar la parte que queremos escuchar del general Moncayo para después entender en qué contexto se da su salida del gobierno. Esto fue lo que dijo el general Moncayo en un evento organizado hace unos 2, 3, 4 días atrás. Que los medios de comunicación y los periodistas están en una situación de aguda amenaza, de aguda crisis. Y en ese contexto, ¿por qué cerrar la información? ¿Perdón? ¿Por qué cerrar la información? No, yo no estoy justificando que se cierre la información y no hay ninguna disposición que yo conozca. Yo no soy parte de este gobierno. Bien, esta era la parte final. Antes, como les decía, hablaba de que hay narcogenerales, de que hay narcojueces, de que hay narcofiscales, de que hay una narcojusticia, casi un narcoestado, y hablaba de lo permeable que había resultado la frontera, sobre todo la frontera norte, a partir de la suscripción de la paz en Colombia con las FARC, y que claro, estos grupos armados que pertenecían a la guerrilla, después, como no tenían otra cosa que hacer, etcétera, etcétera, iban a degenerar en pequeñas células terroristas, armadas, irregulares, ilegales, y que el Ecuador no estuvo en condiciones de enfrentar este fenómeno. Y al final dice, refiriéndose a las condiciones de peligro que han enfrentado los periodistas en el país, por lo cual además tenemos consecuencias, ¿no? Hay un par de periodistas que han tenido que abandonar el Ecuador buscando salvaguardar su vida porque han recibido serias y severas amenazas. Dicen, no, acá no se ha cerrado, al menos yo no conozco que haya una disposición en ese sentido, no se ha cerrado canales de información, ni se ha bloqueado el acceso a la información. Bueno, eso que habría que analizarlo con detenimiento, quizás más adelante cuando conversemos en lo que nos quede de tiempo con respecto de la última entrevista que ha concedido el presidente Lasso, podemos abordar cómo está la relación del gobierno con los medios de comunicación
en general, ¿no? Esta declaración, como no podía ser de otra manera, provocó la salida del general Moncayo de un gobierno del cual él dijo no sentirse parte. Es lo mínimo que se hubiera esperado, ¿no? Si es que algo de amor propio le queda al gobierno de Lasso, indudablemente era por lo menos pedirle la renuncia al general Moncayo tras podríamos decirle exabrupto o exceso de sinceridad del general. Se conoce la renuncia del general Paco Moncayo el 19 de junio, ayer. ¿Saben cuándo fue posesionado con bombos y platillos el peso pesado, el gran general héroe del CENEPA? Hicieron una mega campaña en redes, en medios, hablando de la gran trayectoria que tuvo el general Moncayo en las Fuerzas Armadas. Fue posesionado el 26 de abril. ¿Qué quiere decir eso? Que el general Moncayo, el peso pesado de la seguridad, no duró en el cargo ni 2 meses. Y antes de profundizar un poco más el análisis con respecto de este último cambio en el gabinete y equipo de gobierno de Guillermo Lasso, de este remedo de gobierno, porque no se le puede decir de otra manera, y esto ya vamos a profundizarlo más adelante. Revisemos la carta de renuncia de Paco Moncayo. ¿Qué es lo que se va diciendo? A mí, sobre todo, el primer párrafo ya ni siquiera me choca, ¿no? Ustedes van a decir, caramba, qué indignación con estos funcionarios que llegaron sin tener idea de qué hacer y se van diciendo tamañas barbaridades. Esto es una burla. Guillermo Lasso Mendoza, presidente del Ecuador, en su despacho. Señor presidente, en momentos cruciales que agobiaban a la nación ecuatoriana sometida al ataque brutal del crimen organizado y a la abierta conspiración política de partidos y movimientos afines al proyecto autoritario antidemocrático liderado por el expresidente Rafael Correa, me honró usted, nombrándome su asesor en materia de seguridad nacional. Sigamos, después volvemos al primer párrafo. A partir de entonces he podido atestiguar su acertado manejo de la crisis política y he aportado, desde mi experiencia y formación profesional, a la toma de decisiones que le permitirán al Ecuador contar con una doctrina democrática y actualizada de seguridad nacional, un sistema integrado e integral, planes, políticas, reglamentos y procedimientos de corto, mediano y largo plazo, indispensables para derrotar las múltiples amenazas que aquejan actualmente con especial crudeza a nuestro pueblo. Considerando que mi función de asesoramiento ha sido cumplida con la dedicación que inspira el amor a nuestra patria, me permito con el mayor respeto presentarle mi renuncia irrevocable a la función encomendada. Sin embargo, porque es mi deber irrenunciable de ecuatoriano, quiero asegurarle que puede contar con mi aporte sin límites de día, hora o tiempo, de manera honoraria. Me concederá una gran satisfacción poder hacerlo. Del señor presidente constitucional, con consideración y respeto, atentamente, general Paco Moncayo Gallegos. Para esto aceptó un cargo hace menos de 2 meses del general Moncayo. A él cuando le llamaron en medio de una profunda crisis de inseguridad y de violencia que vive el país, que no la hemos superado y que no la vamos a superar con retórica, sino con hechos concretos. Pero yo no sabía que le habían contratado al general Moncayo, que le habían convocado al general Moncayo para que sea asesor político, consultor político o ministro de gobierno. Porque el primer párrafo no es algo que debería decir el consejero de seguridad o el secretario de seguridad o el ministro de defensa o el ministro del interior. Da cuenta de un trabajo político que llegó a cumplir Moncayo, no técnico. En momentos cruciales que agobiaban a la nación ecuatoriana sometida al ataque brutal del crimen organizado y a la abierta conspiración política de partidos y movimientos afines al proyecto autoritario antidemocrático liderado por el expresidente Correa, me honró usted nombrándome su asesor en materia de seguridad nacional. Me van a perdonar ustedes, pero ¿qué diablos tenía que ver Correa con la entrada y ahora con la salida de Paco Moncayo del gobierno del presidente Lasso?
que no tenga que ver con otra cosa que no sea probablemente sus pesadillas. Esas pesadillas que seguramente no les dejan conciliar el sueño, que es el regreso de Correa, el regreso del correísmo, el regreso de la Revolución Ciudadana, pero que nada tienen que ver con el momento tan crítico de violencia e inseguridad que vive el país. Al general Moncayo, junto al general Wagner Bravo, secretario de Seguridad, que con él pasa lo mismo que pasaba con Diego Ordóñez, no sabemos a qué se dedica. Los posesionaron y los presentaron con bombos y platillos, los pesos pesados, los generales héroes de guerra. Y esto, créanme, se los voy a decir con, eso sí, con una profunda resignación. Porque más allá de las discrepancias y de las diferencias de carácter conceptual, ideológicas y políticas que uno pueda tener con ciertos personajes, en el caso de Paco Moncayo creo que se trata de alguien que fue un buen alcalde. Fue un buen alcalde de Quito. Logró poner orden en esta ciudad, regenerar el centro histórico, construir el nuevo aeropuerto, etcétera. Creo que fue un buen alcalde. Creo que fue un legislador bastante decente. Después fue candidato perdedor a la presidencia de la República. Después fue candidato perdedor de manera consecutiva a la alcaldía de Quito. Antes había sido también candidato perdedor a la Asamblea Nacional cuando se le ocurrió correr por la ruptura con María Paula Roma. Pero con este tipo de, y ni qué hablar, ¿no?, de toda su trayectoria al frente del ejército y de tales. Y ahí ustedes me podrán citar el tema de la adquisición de armamento, tanques, no sé qué. Yo eso no lo he investigado, no lo sé. Pero se trata de un general que estuvo ahí cuando lo del CENEPA, etcétera, etcétera, ¿no? Pero después viene una seguidilla de derrotas electorales y viene esta incorporación al gobierno de Lasso. Y me da la impresión a mí de que es ponerle fin a una carrera política de la peor manera. Ustedes no me van a hacer mentiroso a mí, y si es así, podemos ir juntos a revisar el repositorio de los comentarios en el canal digital de nuestra estación, y pueden recordar conmigo lo que les dije el día que posesionaron a Paco Moncayo y a Wagner Bravo. Les dije que esa posesión iba a ser un fracaso, y que la designación de estos dos nuevos generales en el gobierno de Lasso iba a ser un fracaso. Porque cuando la cabeza está mal, el resto del cuerpo y el resto de organismos no van a funcionar distinto a cómo funciona la cabeza. Y acá el problema es Guillermo Lasso. Es un mal presidente que dirige un mal gobierno. Y por ende termina teniendo, probablemente con ciertas excepciones, termina teniendo malos funcionarios. La salida de Paco Moncayo, insisto, le pone, creo que fin a una carrera que pudo haber sido diferente, pero que viene ya arrastrando una serie de derrotas en el orden político, como asambleísta, como candidato a la presidencia, como candidato a la alcaldía de Quito. Le ganó Yunda a Paco Moncayo. Y con este paso fugaz, casi imperceptible, y habría quienes pueden incluso decir mediocre, el general Moncayo le está poniendo un fin bastante triste a su carrera. Yo les insisto, si vamos a los comentarios de quien les habla, del 26, 27 de abril pasado, se van a encontrar con que les decía que nada iba a cambiar. En abril pusieron a Paco Moncayo y a Wagner Bravo. Hoy que se va Paco Moncayo, pueden poner al Capitán América o a Tony Stark.
nada va a cambiar, porque se trata de un gobierno totalmente indolente, al que le pesan las manos para poder ejecutar los presupuestos en temas tan elementales y tan fundamentales y básicos como los de la seguridad. Así que esto es más de lo mismo, de un gobierno que ha hecho de la improvisación su impronta. Y es una lástima por una persona con una trayectoria como la del general Moncayo. Pero no fue la única decisión o el único movimiento ayer en el gobierno, porque adicionalmente a eso se designaron 2 nuevas funcionarias. La señora Ana Belén Cordero, esposa del ex secretario jurídico del gobierno, Fabián Pozo, quien estuvo mencionado e involucrado en casos de corrupción como los ocurridos en las aduanas, mencionado en el caso Danubio, es nada más y nada menos que la nueva secretaria política pública anticorrupción. La Secretaría Anticorrupción pasó desde enero pasado hasta la fecha 5 mesecitos en completo abandono. No había secretario ni secretaria anticorrupción y no encontraron mejor funcionaria para ese cargo que la esposa de un exfuncionario señalado por los casos de corrupción de las aduanas. Pero no contentos con eso, además hay que recordar que la señora Ana Belén Cordero fue una de las principales defensoras del presidente Lasso en el juicio político que se llevó adelante en la Asamblea. Y no contentos con eso, hay quienes voy después de eso. No contentos con haber designado a la señora Cordero como secretaria anticorrupción, han llamado también a doña Guadalupe Llori para que sea parte del gobierno y para que presida el Consejo de Planificación y Desarrollo de la Circunscripción Territorial Amazónica. Guadalupe Llori, expresidenta de la Asamblea, duró 1 año en el cargo, estuvo señalada por querer comprar autos de lujo, por comprar empanadas de $6, por pagarse spas, por pagarse hoteles 5 estrellas, ahí nadie dijo nada. Pero fue una directora, una conductora, una presidenta mediocre de la Asamblea Nacional. Y en buena medida ese apelativo, ese estigma, esa etiqueta que le han puesto hoy a la Asamblea de la peor Asamblea Nacional de la historia, se lo deben a gente como Guadalupe Llori. Quiero compartirles 2 cuadros. Esto está en la página web del Observatorio Legislativo, que es un organismo que pertenece a la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, que nada tienen que ver con el correísmo, que más bien están identificados con el anticorreísmo, pero que hacen un muy buen trabajo técnico de observación y veeduría del trabajo de la Asamblea. Por eso son el Observatorio Legislativo. En esta página web del Observatorio Legislativo se señala que la producción legislativa de la señora Guadalupe Llori, no sé si tenemos ese cuadro, ahí están las mujeres de Pachacuti que más proyectos de ley han presentado. Dina Farinango tiene 14, Isabel Enríquez tiene 7, Jessica Castillo tiene 6, Sandra Sánchez tiene 6, Gisela Molina tiene 4, Ligia Vega tiene 3, Rosa Cerda, la que dijo si van a robar, roben bien, creo que tiene 1, pero aquí no aparece Guadalupe Llori, tiene 0 proyectos de ley presentados en lo que tuvo de vida la Asamblea Nacional, 2 años. Mientras tanto, la señora Ana Belén Cordero tiene apenas 1 proyecto de ley presentado. La que más proyectos, más proyectos en la bancada de Creo tenía presentados era Natalia Arias con 3 y Rina Campain con 3. Ese cuadrito es muy decidor, ¿no? Ana Belén Cordero apenas 1. Y entre las 4 mujeres de la bancada de Creo no llegaban a 10 proyectos de ley presentados. En total, 8. El gobierno de Lasso incorpora a 2 asambleístas de la peor asamblea de la historia como parte de sus funcionarias.
pero ustedes van a encontrarse a un montón de periodistas y a un montón de opinadores que ahora mismo nos están diciendo, y el otro día veía un comentario, hay un segmento parecido a este en una radio privada, y el periodista decía que los asambleístas de la legislatura anterior eran gente mediocre, ignorante y codiciosa, gente que jamás debió estar ahí. ¿Y qué vamos a hacer ahora? ¿Vamos a ser de idiotas? ¿Vamos a ser tontos para volver a votar por ellos? Hay que negarles el voto a estos torpes, malvados y codiciosos. Lo volví a repetir, codiciosos 2 veces, en un comentario de 1 minuto, minuto y medio. ¿Será que estos medios de comunicación, estos periodistas, opinan lo mismo de gente que tuvo un pasado mediocre, como estas 2 legisladoras por la Asamblea Nacional? Esos datos están, les insisto una vez más, ustedes pueden buscarlos en la web del Observatorio Legislativo. No es un trabajo de investigación periodística de Radio Pichincha, ni del correísmo, ni de Correa, ni de la Revolución Ciudadana, ni no. Porque la Asamblea era tan mala para unas cosas, pero termina el gobierno de Lasso echando mano de justamente legisladores que no es que se destacaron por su brillantez y por su gran nivel intelectual para ponerlos en su gabinete. A estas 2 señoras se suma Juan Fernando Flores, que creo que tiene igual como 4 o 5 proyectos de ley, no tiene más. Y que además fue presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales. En las últimas horas, el presidente brindó una entrevista a un medio de comunicación extranjero, a NTN 24, el mismo medio que cuando pasó lo del conflicto en la frontera con Colombia, en el gobierno de Lenín Moreno, vino y le dio micrófonos y cámaras a Lenín Moreno para que diga que Correa había construido un puente a la nada para facilitar el tráfico de drogas. Después de ese puente a la nada se convirtió en el tercer eje binacional Ecuador-Colombia y Moreno fue a inaugurar el puente. El mismo medio colombiano vino a entrevistarle a Lasso, hizo un paseo por el Palacio de Carondelet y la periodista le repitió en al menos 2 o 3 veces que ella era una privilegiada y que no todo el mundo tiene el privilegio de entrar a conocer el palacio, entonces que había que recorrer el palacio para que la gente, por lo menos en imágenes, en las tomas de la entrevista, puedan conocer el palacio. Quizás a la periodista se le olvidó que ese Palacio de Carondelet, ahora a donde solo pueden entrar privilegiados, antes era el museo más visitado no solo de Quito, sino del Ecuador. Y que hubo un presidente, como Lenín Moreno, que desapareció las piezas del museo y que decidió cerrar la posibilidad de que los ciudadanos nacionales y extranjeros puedan entrar a visitar ese museo, ese palacio, a donde, coincido, ahora entran solo privilegiados. No es que a mí me mate entrar al Palacio de Carondelet, pero seguramente a muchos ciudadanos, no solo ecuatorianos, sino extranjeros, sí. Y bueno, esto fue lo que dijo el presidente Lasso con respecto de la investigación de un portal digital, ustedes saben muy bien cuál es, que fue el que publicó este tema del Gran Padrino, el contenido del informe León de Troya, que señalaba además a su cuñado como uno de los personajes más oscuros en el entorno presidencial. No creo que fue una investigación periodística, fue un activismo político, y un activismo político a cambio de dinero. Y eso, pues, el SRI tiene todas las pruebas, toda la información, puede haber sido algún dinero legal y otro ilegal, pero no confundamos prensa con sicariato de información. Bien, a los señores de la Posta les ha señalado como parte de el sicariato de la información el presidente Lasso, que después anda por ahí halagándose a sí mismo, diciendo que él mandó al tacho de basura de la historia la ley de comunicación. Hoy califica de sicarios a los periodistas que publicaron la información. Después dice que eso no fue una investigación periodística, es investigación periodística, bien por ellos. Hoy está nominada a los premios Gabo en Colombia. Esa investigación periodística, dijo, es lo único que tienen. Y la periodista no le refutó, ni le repreguntó, y se olvidó del caso Danubio,
Se olvidó que hay un exministro de Agricultura, me parece, que está siendo investigado. Se olvidó que las mismas oficinas de Carondelet habían sido allanadas por la Fiscalía. Se olvidó que hay un tipo que andaba por los tejados y que ahora anda en Argentina solicitando asilo, que es Hernán Luque, que era vicepresidente del banco del presidente Lasso y que manejó una cartera de 14.000 millones de dólares, que es lo que tienen las empresas públicas de este país. Y se olvidó también de que en Ecuador asesinaron en su casa de playa a Rubén Cherres, gran amigo de Danilo Carrera y del entorno familiar del presidente Lasso, cuya muerte hasta el sol de hoy parecería que a nadie le importa sino solo a nosotros. Porque no solo es que mataron a Cherres, a su pareja y a 2 personas más, lo silenciaron, lo callaron y nunca vamos a saber qué es lo que había detrás de la relación de Cherres con Carrera y con Lasso. Pero esos pasajes se le olvidaron a la periodista. Y bueno, después esa entrevista estuvo plagada de mentiras, como por ejemplo que volvió a repetir nuevamente lo que dijo en aquella entrevista en Ecuavisa, de que el mayor error de su gobierno es haber tenido una mala comunicación. Sigue con la misma cantaleta. Se fueron antes 4 secretarios de comunicación: Bonilla, Pipo Lasso, 3, y Andrés Seminario. 3 secretarios de comunicación en menos de 2 años por acusarles de no haber tenido buena comunicación. Ahora estamos con la 4ª secretaria a finales del gobierno. Sigue insistiendo en que no han tenido buena comunicación y que no han podido posicionar temas muy importantes como el mayor logro de su gobierno. ¿Cuál es el mayor logro del gobierno del presidente Lasso? Haber disminuido la desnutrición infantil. ¿Lo dijo respaldado en cifras? No. No dio una sola cifra el presidente. Ni dijo qué es lo que había hecho para combatir la desnutrición infantil. Temas tan importantes y elementales como, por ejemplo, no sé, dotación de agua potable, saneamiento, planes de vacunación para niñas y niños, seguimientos médicos en los embarazos, estimulación para el desarrollo de los niños, alimentación adecuada. ¿Qué ha hecho el presidente y su gobierno para esto? 0 cifras. Solo dijo que ese es el mayor logro de su gobierno, respaldado en nada.